Escuche ahora el resumen del primer capítulo del libro, Servos para su Gloria, preparado por el pastor Eduardo Baldassi desde la iglesia en Titusville. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que a muchos nos apasiona, ¿no? El servicio. En la vida cristiana, ¿se han preguntado alguna vez si es posible tener demasiadas ganas de ayudar? Uy, qué interesante, ¿verdad? Pareciera que querer servir siempre es algo positivo. Exacto, exacto. Pero fíjate que nuestra inmersión de hoy está basada en un capítulo de un libro sobre el servicio cristiano y plantea una idea que a mí me hizo pensar mucho, ¿sabes? La idea es que existe el riesgo de lanzarnos a la acción sin haber desarrollado el carácter y la madurez que realmente necesitamos. Es un punto súper crucial. Y que a menudo pasamos por alto. A veces en nuestro afán de hacer el bien, pues podemos terminar cometiendo errores o incluso, fíjate, causando más daño que beneficio. Y aquí es donde se pone realmente interesante. El texto nos presenta el caso de Marcos, quien al principio pues flaqueó en su servicio, pero luego se convirtió en autor de uno de los evangelios. Ah, el caso de Marcos nos muestra que la preparación interna es fundamental. O sea, no se trata solo de buenas intenciones, ¿no? Sino de una transformación del ser, que nos capacita para servir con sabiduría y eficacia. Totalmente. Y el texto va más allá, ¿eh? Afirma que servir prematuramente puede llevarnos a cometer errores y alimentar nuestro orgullo. ¿Por qué crees que esto sucede? Bueno, las razones son múltiples, ¿no? Por un lado, todos llegamos a la fe con experiencias pasadas, con una historia, digamos, que puede influir en nuestra forma de servir. Imagínate, por ejemplo, alguien que ha sufrido maltrato en el pasado. Esa persona podría tener dificultades para establecer límites sanos en su servicio, ¿no? A los demás. Claro, entiendo. Es como si las heridas del pasado proyectaran una sombra sobre nuestro presente, ¿no? Ujú. Afectando nuestra manera de relacionarnos y servir. Exactamente, exactamente. Y no solo el pasado influye, ¿no? Sino también la forma en que vemos el mundo. Si Ujú. llegamos a la fe con una mentalidad mundana, egocéntrica, nos costará servir con la humildad y el amor verdadero que se esperan, pues, de un cristiano. Entonces, podríamos decir que existe un proceso de transformación interna que debemos atravesar antes de poder servir de manera genuina y efectiva. Es a esto a lo que se refiere el texto cuando habla de la santificación. Precisamente, precisamente. La santificación es este proceso de crecimiento espiritual en el que vamos dejando atrás viejas actitudes, ¿no? Y patrones de pensamiento que no son compatibles con la vida en Cristo. A medida que somos santificados, nos volvemos más capaces de servir a Dios y a los demás de forma auténtica. Me gusta cómo lo describes. Es como si la santificación fuera un entrenamiento para el servicio, ¿verdad? Me encanta esa analogía. Es como si estuviéramos fortaleciendo nuestros músculos espirituales, ¿no? Desarrollando virtudes como la paciencia, la humildad, el amor, la compasión. Cuanto más fuertes sean estos músculos, mejor equipados estaremos para servir a los demás sin desfallecer. Claro, claro. Ahora bien, ¿cómo se traduce todo esto en la práctica? El texto nos habla de la iglesia de Corinto, una comunidad que, a pesar de tener muchos dones, muchos talentos, estaba plagada de problemas. Carnalidad, celos, contiendas. Sí, la iglesia de Corinto es un claro ejemplo de cómo la inmadurez espiritual puede afectar al servicio. A pesar de sus dones, no habían alcanzado la madurez necesaria para servir de forma unificada y armoniosa. Es como tener todas las herramientas, pero no saber usarlas correctamente. Ajá. Pablo, en sus cartas a los Corintios, les llama la atención por su comportamiento inmaduro y los exhorta a crecer en amor, en humildad y en unidad. Les recuerda que son un solo cuerpo en Cristo, ¿no? Y que deben dejar de lado sus intereses personales para buscar el bien común. Un recordatorio importante para todos nosotros, ¿no crees? A veces nos dejamos llevar por nuestras propias ambiciones o por la necesidad de reconocimiento, y eso nos impide servir con la motivación correcta. Totalmente de acuerdo. Y hablando de motivaciones, el texto explora la raíz de nuestra incapacidad para servir eficazmente. Se remonta a la caída de Adán, ¿no? Y al pecado original que ha afectado a toda la humanidad. Aquí entra en juego el concepto de la naturaleza pecaminosa, ¿no? Esa tendencia innata que tenemos a actuar de forma egoísta y desconsiderada. La santificación en parte implica luchar contra esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Sometiendo nuestros deseos egoístas a la voluntad de Dios. Ya veo. Pero,
Si todos tenemos esa naturaleza pecaminosa, ¿no es un poco desalentador pensar que nunca podemos servir de forma perfecta? Es cierto que nunca seremos perfectos en esta vida, pero la buena noticia es que no tenemos que ser perfectos para servir. Lo importante es tener un corazón dispuesto a ser transformado por Dios, ¿no? A dejar que Él moldee nuestro carácter y nos capacite para servirle con amor y humildad. Entonces, podríamos decir que la clave está en enfocarnos en nuestro crecimiento espiritual y emocional antes de preocuparnos por asumir roles de liderazgo o responsabilidades. Sin duda, sin duda. El texto nos presenta el ejemplo de Moisés, quien pasó 40 años en el desierto, aprendiendo humildad y obediencia antes de ser llamado a liderar al pueblo de Israel. ¿Qué ejemplo tan poderoso? Moisés no se apresuró a tomar el liderazgo, sino que esperó el tiempo de Dios y se sometió a su voluntad. Y gracias a esa preparación pudo guiar al pueblo de Israel con sabiduría y fortaleza a través de muchas, muchas dificultades. Su historia nos enseña que el verdadero liderazgo no se basa en el poder o la ambición, sino en la humildad, la obediencia y el servicio. Y hablando de servicio, el texto también menciona las enseñanzas de Pablo a Timoteo, en las que destaca la importancia de ciertas cualidades que deben preceder al servicio, como la fidelidad, la sabiduría y la pureza. Pablo le recuerda a Timoteo que no se trata solo de hacer cosas, ¿no? Sino de hacerlas con la motivación correcta, con un corazón puro y un espíritu dispuesto a servir. Es decir, que no se trata solo de la acción en sí, sino de la persona que está detrás de la acción, de su carácter, de sus motivaciones, de su relación con Dios. Exactamente. El servicio cristiano auténtico debe fluir de un corazón transformado por Dios, de una vida que ha sido tocada por su gracia y que busca reflejar su amor en todo lo que hace. Es un desafío enorme, pero también una aventura increíble. La idea de que podemos ser transformados por Dios y convertirnos en instrumentos de su amor y su gracia en el mundo. Sin duda. Y aunque el camino no siempre es fácil, las recompensas son infinitas. Hablando de recompensas, ¿qué me dices de la madurez emocional? El texto menciona que es un prerequisito para el servicio efectivo. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre eso? Claro. La madurez emocional implica la capacidad de reconocer y gestionar nuestras emociones de forma saludable. Nos permite relacionarnos con los demás de manera constructiva, establecer límites sanos y responder a los desafíos de la vida con equilibrio y resiliencia. Y en el contexto del servicio cristiano, ¿cómo se manifiesta esa madurez emocional? Por ejemplo, una persona emocionalmente madura es capaz de servir a los demás sin esperar nada a cambio, ¿no? Sin buscar reconocimiento o validación externa. Es capaz de manejar las críticas y las decepciones sin desanimarse y de perseverar en el servicio incluso cuando las cosas se ponen difíciles. También implica ser conscientes de nuestras propias limitaciones, ¿no? De saber cuándo necesitamos pedir ayuda o cuándo debemos delegar tareas a otros. Exacto. La madurez emocional nos ayuda a reconocer que no podemos hacerlo todos solos, que necesitamos la ayuda de Dios y de los demás para poder servir eficazmente. Y en cuanto a las señales de inmadurez emocional, ¿cuáles son las que menciona el texto? Habla de la necesidad constante de aprobación, ¿no? Del perfeccionismo, de los celos, de la falta de control sobre la lengua y de la dificultad para reconocer los talentos de los demás. Son comportamientos que sin duda pueden dificultar el servicio y crear conflictos en las relaciones. Sin duda. Por eso es tan importante trabajar en nuestro crecimiento emocional. Pedirle a Dios que nos ayude a identificar y superar esas áreas de inmadurez. Para concluir esta primera parte de nuestra inversión, ¿qué te parece si hacemos un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora? Me parece una excelente idea. Hemos visto que la idea de ser antes de hacer es fundamental en el contexto del servicio cristiano. Debemos enfocarnos en nuestro crecimiento espiritual y emocional antes de asumir responsabilidades o roles de liderazgo. Hemos aprendido que la santificación es un proceso continuo de transformación que nos capacita para servir con amor, humildad y sabiduría. Y que la madurez emocional es esencial para poder relacionarnos con los demás de forma saludable y para responder a los desafíos del servicio con equilibrio y resiliencia. Exactamente. En la próxima parte de nuestra inmersión profundizaremos en algunos ejemplos concretos de cómo podemos poner en práctica estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Espero que nos acompañen. Y no olviden dejar sus comentarios y preguntas, ¿eh? Nos encantaría saber qué les ha parecido esta primera parte de la inmersión, bueno, retomando nuestra conversación, ¿no? Sobre la importancia de ser antes de hacer en el servicio cristiano. Me gustaría profundizar en cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Me parece una excelente idea, porque a veces estos conceptos pueden parecer, poco abstractos. Así que aterrizarlos en la realidad de nuestras vidas puede ser muy útil. Totalmente de acuerdo.
Comencemos con el tema de las experiencias pasadas, ¿no? Como mencionábamos antes, todos llegamos a la fe con una historia que nos ha marcado. Y esas experiencias, bueno, pueden influir en la forma en que servimos a los demás. Por ejemplo, alguien que ha sufrido maltrato en el pasado podría tener dificultades para establecer límites sanos en sus relaciones, ¿no? De servicio. Es decir, que esas heridas del pasado, si no han sido sanadas, pueden proyectarse en nuestra forma de servir. ¿Qué podemos hacer, para sanar esas heridas y evitar que afecten negativamente nuestro servicio? En primer lugar, es fundamental reconocer que esas heridas existen y que necesitan ser sanadas. A veces, por miedo o vergüenza, intentamos ignorarlas o minimizarlas, pero eso solo hará que sigan afectándonos de forma, inconsciente. Es como barrer el polvo debajo de la alfombra, ¿no? Puede que no lo veamos, pero sigue ahí. Exactamente, exactamente. Por eso es importante buscar ayuda profesional si es necesario, ¿no? Hablar con un consejero o terapeuta que nos ayude a procesar esas experiencias y a encontrar sanidad. También es importante recordar que Dios es un Dios sanador, que Él quiere restaurarnos, ¿verdad? Y liberarnos de las cadenas del pasado. No estamos solos en este proceso. Sin duda. La Biblia está llena de historias de personas que fueron sanadas y restauradas por Dios, incluso después de haber pasado por experiencias muy, muy dolorosas. Y Él también quiere hacer lo mismo, con nosotros. Una vez que hemos reconocido esas heridas y hemos comenzado el proceso de sanación, ¿cómo podemos asegurarnos de que no afecten negativamente nuestro servicio? Una clave importante es aprender a establecer límites sanos, ¿verdad?, en nuestras relaciones. Esto significa saber decir no cuando es necesario, proteger nuestro tiempo y energía y no asumir responsabilidades que no nos corresponden. Es decir, que debemos cuidar de nosotros mismos para poder cuidar de los demás. Cuidar nuestro bienestar físico, emocional y espiritual nos permite servir, de forma sostenible y saludable. Exactamente. Y esto nos lleva al siguiente punto, ¿no?, que mencionamos antes. La mentalidad mundana con la que a veces llegamos a la fe. ¿Cómo podemos identificar esa mentalidad y reemplazarla con una visión más bíblica del servicio? Es una pregunta clave, porque a veces, sin darnos cuenta, seguimos patrones de pensamiento que no se alinean con el verdadero espíritu, ¿no?, del servicio cristiano. La mentalidad mundana se caracteriza por el egocentrismo, ¿no?, la búsqueda del poder, la competencia y el materialismo. En cambio, la visión bíblica del servicio se basa en el amor, la humildad, la compasión y el deseo de glorificar a Dios. Es un cambio, radical de perspectiva. Pasar de yo primero a Dios primero y los demás en segundo lugar. ¿Qué pasos concretos podemos dar para cultivar esa mentalidad, verdad, de servicio? En primer lugar, es fundamental sumergirnos en la palabra de Dios, meditar en sus enseñanzas sobre el amor, la humildad y el servicio. La Biblia está llena de ejemplos de personas que vieron vidas de servicio radical como Jesús mismo, que dijo, no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Qué palabras tan poderosas. Jesús es nuestro modelo a seguir. Un recordatorio constante de que el verdadero servicio no busca reconocimiento, ni recompensa, sino que se entrega por completo al bienestar de los demás. Exacto. Y otro paso importante es rodearnos de personas que compartan esta visión, del servicio, que nos inspiren a crecer en amor y humildad. La comunidad cristiana juega un papel fundamental en nuestro desarrollo, ¿verdad? Como siervos de Dios. En ella podemos animarnos unos a otros, a aprender los unos de los otros y servir juntos, de maneras que no podríamos hacerlo solos. Precisamente. Y hablando de servir juntos, me gustaría retomar el ejemplo de la iglesia de Corinto que mencionamos antes. A pesar de tener muchos dones y talentos, esta comunidad estaba dividida por la carnalidad, los celos y las contiendas. Es un recordatorio de que incluso en la comunidad cristiana, donde se supone que el amor y la unidad deben prevalecer, podemos enfrentar desafíos que obstaculizan nuestro servicio. Sí, es un ejemplo claro de cómo la falta de madurez espiritual puede afectar negativamente, al servicio, incluso en una comunidad que tiene mucho, mucho potencial. ¿Qué lecciones podemos extraer de este ejemplo, para nuestras propias vidas y para nuestras comunidades? En primer lugar, la importancia de la unidad. Pablo, en sus cartas a los Corintios, les recuerda constantemente que son un solo cuerpo en Cristo, que deben dejar de lado sus diferencias y buscar la armonía. La unidad no se trata de uniformidad, ¿verdad?, sino de un compromiso común con Cristo y con su misión. Debemos recordar que aunque tengamos diferentes perspectivas y dones, todos somos parte del mismo cuerpo. Exactamente. Y para lograr esa unidad es fundamental cultivar la humildad, el amor y el perdón. Debemos estar dispuestos a dejar de lado nuestros propios intereses, a reconocer los dones y talentos de los demás y a perdonar las ofensas. Un desafío enorme, especialmente en un mundo que nos impulsa a la competencia y el individualismo.
Perdonar no siempre es fácil, pero es esencial para mantener la unidad y la armonía en la comunidad. Sin duda, pero es un desafío que vale la pena enfrentar, porque la unidad en el cuerpo de Cristo es un testimonio poderoso del amor de Dios para el mundo. Y hablando de la naturaleza pecaminosa que mencionábamos antes, ¿cómo podemos evitar que esa tendencia, ¿verdad?, al egoísmo y la desconsideración afecte nuestro servicio? La santificación, como decíamos, es un proceso continuo de lucha contra esa naturaleza pecaminosa. Y en esa lucha necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que nos capacita para vencer la tentación y para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. No se trata solo de un esfuerzo humano, sino de una obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos guía y nos fortalece, ¿no?, en nuestro caminar cristiano. Exacto. Y el Espíritu Santo nos ayuda de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, a través de la convicción de pecado, que nos muestra las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Y también a través de la palabra de Dios, que nos guía, nos instruye y nos corrige. La Biblia es una herramienta indispensable en nuestro proceso de santificación. Sin duda, sin duda. La Biblia es como un espejo que nos muestra quiénes somos realmente, ¿no? Y nos ayuda a identificar las áreas de nuestra vida que necesitan ser alineadas con la voluntad de Dios. Y a medida que vamos creciendo en santidad, vamos siendo transformados a la imagen de Cristo, lo que nos capacita para servir con mayor amor, humildad y sabiduría. Es un proceso gradual, pero cada paso nos acerca más a la persona que Dios quiere que seamos. Exactamente. La santificación no es solo un proceso individual, ¿no?, sino que también tiene un impacto en nuestra comunidad y en el mundo que nos rodea. A medida que nos volvemos más como Cristo, nos convertimos en agentes de transformación en nuestros hogares, en nuestros trabajos y en nuestra sociedad. Es una visión inspiradora. El servicio cristiano no se limita a las paredes de la iglesia, sino que se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Donde quiera que estemos podemos ser portadores del amor y la gracia de Dios. Totalmente de acuerdo. Y para concluir esta segunda parte de nuestra inmersión, me gustaría recordarles que el camino al servicio no siempre es fácil. Habrá momentos de desaliento, de frustración, de cansancio. Servir a Dios y los demás puede ser desafiante, pero también es una de las experiencias más gratificantes que podemos tener en esta vida. Nos permite participar en la obra de Dios, ser instrumentos de su amor y su gracia y experimentar la alegría de ver vidas transformadas. Exactamente. A pesar de las dificultades, el servicio cristiano nos llena de propósito y nos acerca a Dios. Y para terminar, me gustaría hacerles una pregunta para que reflexionen. ¿En qué áreas de su vida necesitan crecer en madurez espiritual y emocional para poder servir a Dios y a los demás de forma más efectiva? Es una pregunta que todos debemos hacernos con regularidad. Y recordemos que no estamos solos en este camino. Dios está con nosotros, el Espíritu Santo nos guía y la comunidad cristiana nos sostiene. En la próxima parte de nuestra inmersión, exploraremos algunos ejemplos concretos de personas que han vivido vidas de servicio extraordinario. Y veremos qué lecciones podemos aprender de sus experiencias. Y ya estamos de vuelta en The Deep Dive. En esta última parte vamos a explorar la vida de personajes bíblicos que ejemplifican esta idea, ¿no?, de ser antes de hacer en el servicio cristiano. Veremos cómo esta verdad se manifestó en sus vidas y, bueno, qué valiosas lecciones podemos aprender de ellos. Es fascinante, ¿verdad? Cómo la Biblia nos ofrece ejemplos tan concretos y tan relevantes para nuestras vidas. A través de las historias de estos personajes, podemos ver cómo Dios obra en el corazón de aquellos que se entregan a su servicio. Comencemos con Moisés, un líder, icónico, ¿no?, que pasó por un proceso intenso de preparación antes de ser llamado a guiar al pueblo de Israel. El texto que hemos estado analizando menciona que pasó 40 años en el desierto, un tiempo que sin duda marcó un antes y un después en su vida. Sí, esos 40 años en el desierto fueron una etapa crucial en la formación de Moisés. No fueron años fáciles, ¿eh? Tuvo que enfrentar la soledad, la adversidad, la incertidumbre. Pero en ese proceso, Dios fue moldeando su carácter, enseñándole humildad, paciencia y obediencia, cualidades esenciales para el líder que estaba llamado a ser. Es decir, que la preparación de Moisés no se basó en conocimientos teóricos o estrategias de liderazgo, ¿no?, sino en una profunda transformación interna. Un encuentro cara a cara con Dios que lo preparó para enfrentar los desafíos que le esperaban. Exactamente. El verdadero liderazgo no se trata de tener todas las respuestas o de imponer nuestra voluntad, sino de seguir la guía de Dios, de confiar en su sabiduría y de servir con humildad a aquellos que nos han sido, confiados. La historia de Moisés nos enseña que a veces Dios nos lleva por caminos inesperados, ¿no?, por desiertos que ponen a prueba nuestra fe y nuestra resistencia. Pero en ese proceso nos prepara para algo mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Y no solo nos prepara a nosotros,
sino que también prepara a aquellos a quienes servimos. El pueblo de Israel, después de ser liberado de la esclavitud en Egipto, también necesitó pasar por un proceso de purificación y formación en el desierto, ¿verdad? Antes de poder entrar en la tierra prometida. Es como si Dios estuviera trabajando en ambos lados de la ecuación, ¿no? Preparando al líder y al pueblo para una nueva etapa, para una vida de libertad y obediencia a su voluntad. Un recordatorio de que el servicio no se trata solo de nosotros, sino también del impacto que tenemos en los demás. Precisamente. Y hablando de preparación para el servicio, no podemos dejar de mencionar las enseñanzas de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Un joven pastor al que estaba guiando y mentorizando. El texto destaca las cualidades que Pablo consideraba esenciales para el servicio. Fidelidad, sabiduría y pureza. Cualidades que, como hemos visto, no se adquieren de la noche a la mañana, sino que requieren un proceso de crecimiento y madurez espiritual. Pablo, consciente de la importancia de la formación del carácter, le recuerda a Timoteo que no se trata solo de hacer cosas, ¿no? Sino de hacerlas con la motivación correcta, con un corazón puro y un espíritu dispuesto a servir. Le insta a ser un ejemplo para los demás, no solo en sus palabras, sino también en su conducta, ¿no? En su amor, en su fe, en su pureza. En definitiva, a reflejar la imagen de Cristo en todo lo que hace. Un llamado a la integridad y a la autenticidad en el servicio. Es que el servicio cristiano no se trata de un conjunto de reglas o de un simple activismo religioso, sino de una vida transformada por el amor de Dios. Una vida que busca imitar a Jesús en cada paso que da. Las enseñanzas de Pablo al Timoteo nos recuerdan que el servicio auténtico fluye de un corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios. Un corazón que ha experimentado la sanidad y la renovación. Y que ese corazón transformado se manifiesta en acciones concretas, ¿no? En un amor desinteresado por los demás, en un deseo genuino de servir y de compartir las buenas nuevas del Evangelio. En definitiva, la vida de Moisés, de Timoteo y de tantos otros personajes bíblicos nos inspira a seguir sus pasos, a buscar la transformación de nuestro propio ser para que nuestro hacer sea un reflejo de la gracia y el amor de Dios. Y a recordar que el servicio cristiano no se trata de un destino final, sino de un viaje continuo de crecimiento, de aprendizaje y de entrega a la voluntad de Dios. Hemos llegado al final de nuestra inmersión, pero esperamos que este sea solo el comienzo de un proceso de reflexión y transformación en sus vidas. Recuerden que la clave para un servicio efectivo y gozoso radica en cultivar nuestro ser interior, en permitir que Dios moldee nuestro carácter y nos capacite para amar y servir a los demás con autenticidad y sabiduría. Que la vida de estos personajes bíblicos los inspire a buscar la guía de Dios, a cultivar un corazón humilde y dispuesto a servir, y a dejar que su amor transforme sus vidas y las de aquellos a quienes sirven.